favor, aquí. ¿Qué tal? Muy buenos, bueno, ya casi tardes, 1:20. Hace como un par de meses, quizá un poquito más, que me invitaron a participar en este evento, tener la ocasión de mantener, me decían una charla, más bien será una entrevista, lógicamente yo haré mi papel y el presidente hará el suyo. Y pensé entonces qué interesante va a ser tener una charla postelectoral con el presidente Aznar. Y, bueno, el interés creo que se ha multiplicado por 2, porque ya no solamente va a ser una charla postelectoral, sino también una charla preelectoral, con lo cual de todo esto hablaremos en un truco habitual en los medios de comunicación. Intentaré reservarme lo más interesante para el final, para que nadie pierda el interés durante este rato, aunque va a ser difícil que perdamos el interés escuchando al presidente Aznar sobre también cuestiones no de nuestro ámbito más cercano, sino del ámbito también internacional, como se anunciaba hace un momento. Muy buenas tardes. Ya. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación también y muchas gracias a los organizadores. Y encantado de estar aquí con el señor Vicente Vallés, que es una persona de éxito. Preelectoral y postelectoral también, ¿no? Sí, sí. Preelectoral y postelectoral. Tenemos que agradecer al presidente Aznar, que además acaba de llegar de Londres, ha tenido que viajar esta misma mañana muy temprano para estar aquí con nosotros. Llevamos ya año y medio de guerra en Europa, algo que es una frase que cuesta pronunciar sin que parezca absurda y, sin embargo, por desgracia se ha convertido en parte de nuestras vidas. Lógicamente, a quien más afecta es a los ucranianos, como es natural. Se han perdido muchas vidas, millones de personas han tenido que abandonar sus casas y su país para refugiarse de la guerra. Estamos teniendo los efectos colaterales económicos, que, por supuesto, donde más lo sufren es en Ucrania, pero que se han trasladado también hacia países como el nuestro, con subida de la inflación, subida de tipos de interés, problemas de suministros. Estamos ante algo que se nos va a hacer mucho más largo de lo que ya se nos ha hecho. Podemos tener la perspectiva de que quizá, siendo muy optimistas, antes de que termine este año veremos también acabar la guerra, ¿o esto va para muy largo, presidente? Es difícil decirlo, obviamente, porque es una guerra, valga la expresión, muy atrincherada, ¿no? Y entonces es una guerra más propia de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra duradera, con unas consecuencias inciertas, que se resolvió de una manera insospechada cuando el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se resuelve cuando entran los Estados Unidos en guerra al final. Pero tiene una peculiaridad muy importante, y es que los ejércitos alemanes no fueron derrotados. No fueron derrotados militarmente. Simplemente tomaron la decisión política de decir no podemos enfrentarnos a todo el mundo. Y todo el mundo significaba la presencia de los norteamericanos. Los norteamericanos habían entrado en el mundo a primeros del siglo XX y habían entrado fundamentalmente sobre las espaldas de los españoles, ¿no? Esa es la historia de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas. Posteriormente fue en la Primera Guerra Mundial, posteriormente se retrajeron. Pues ahora es una posición muy activa por parte de los Estados Unidos, una posición muy activa por parte de Occidente, por parte de la OTAN, pero los movimientos están muy limitados, ¿no? Por tanto, yo pienso que será una guerra duradera, pero esa guerra, junto con otras cosas, venimos de una pandemia muy fuerte, venimos de una guerra, venimos de una revolución, estamos en una guerra, una revolución tecnológica colosal, pues está cambiando el mundo. ¿Le ha sorprendido que tanto la OTAN como la Unión Europea esta vez sí hayan respondido de una manera firme? No, por ejemplo, lo que ocurrió en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea sin que prácticamente no se hiciera nada más que poner algunas sanciones económicas. Esta vez la cosa ha ido mucho más allá. ¿Hasta qué punto se ha hecho todo lo correcto o se podría incluso haber hecho algo más? No, siempre se puede hacer algo más, ¿no? Porque es muy difícil cuando tú estás haciendo una guerra. Si tú no tienes una de las cuestiones de esta guerra, si tú no tienes la capacidad de atacar a tu enemigo en su territorio, pues es muy difícil ganarle. Si y esta guerra está condicionada por la limitación que tienen los ucranianos de intervenir en territorio ruso. Al tener esa limitación militar, pues es una limitación muy grande. Por lo tanto, las ganancias o los intentos de recuperar el terreno perdido por parte de los ucranianos es extraordinariamente importante y relevante. Lo importante es que queda un cambio y forma parte de un cambio estratégico en el mundo muy grande, ¿no? Yo tengo la idea de que esta guerra entre Rusia y Ucrania
motivada por una acción totalmente injustificable de Rusia, es una parte de la confrontación general, de la competición general entre el mundo occidental, los Estados Unidos y China, ¿no? Es una parte, como fue en su momento la guerra de Corea. La guerra de Corea en los 50, lo que realmente lo hacen la guerra de Corea son los soviéticos y los norteamericanos, pero los que actúan en la guerra de Corea son los norcoreanos y los chinos. También actúan los surcoreanos y los... Ahora están actuando también los chinos. Ahora esto forma parte de esa confrontación. Cómo se resuelva la guerra de Ucrania va a ser absolutamente determinante para cómo va a ser el orden estratégico en el mundo de mañana. Y entonces ahí hay un profesor, un estudioso japonés, que define muy bien, y si hay un minuto lo podría explicar, decía muy bien, la teoría de los tres planes, ¿no? Los occidentales teníamos el plan A, y el plan A era cuando, después de la Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín, cuando desaparece la Unión Soviética, el plan A era vivir en un mundo feliz, ¿no? O sea, había crecimiento, había una hegemonía norteamericana completa, el mundo crecía, el mundo tenía bienestar, el mundo se globalizó, etcétera, etcétera. Y nosotros, los occidentales, especialmente los europeos, pues estábamos muy bien. La cuestión se empezó a complicar cuando aparecieron en el horizonte Rusia, Irán y China. Y empezaron en el horizonte algunas dudas sobre el liderazgo americano. Y entonces hubo que pasar a lo que este estudio se llama el plan A+. ¿Qué es el plan A+? El plan A+ es que nosotros, los que nos hubiese gustado seguir como estábamos, pues tenemos que asumir más responsabilidades. Tenemos que gastar más en defensa, tenemos que asumir más responsabilidad militar, tenemos que reforzar nuestras alianzas con nuestros aliados, especialmente con los Estados Unidos, tenemos que demostrar una capacidad disuasoria respecto de nuestros adversarios muy grandes, y eso tiene en ese escenario que estamos viviendo en gran medida, pues tiene un inconveniente también grande, un problema también grande, y es que se ha incrementado la desconfianza en el liderazgo de los Estados Unidos. Y entonces ahora mismo pues estamos en lo que el profesor llama el plan B. El plan B es la transición de una hegemonía norteamericana a un mundo, llamémosle post-norteamericano, pero estamos en esa transición, pero que no se sabe todavía cómo se va a definir. Y que ahí es muy claro que va a depender en gran medida de la capacidad de reacción, de la capacidad de defensa de valores, de la capacidad de defensa de posiciones predominantes por parte de los Estados Unidos, y va a depender también en gran medida de hasta dónde quieren llegar los chinos, que es la política que los americanos llaman good enough, ¿no? No se sabe si China llegará un momento que diga, bueno, ya es bastante, y en su caso la confrontación se alejará, o si por el contrario dirá, no tengo bastante, y por el contrario, la confrontación se acercará. O sea, que estamos ante una posibilidad de que pasemos de un mundo americano a un mundo chino. No. Por resolverlo de una manera un poco absurda. Pero... No, de que el mundo deje de ser de una hegemonía norteamericana completamente, solo. Y eso es la lucha tecnológica que hay en este momento entre Estados Unidos y China. Es decir, ¿quién tiene la supremacía tecnológica? ¿Quién tiene la supremacía en las materias? Quien tenga la supremacía tecnológica ahora tendrá la supremacía fundamental. ¿Y qué papel puede jugar la Unión Europea, debe jugar la Unión Europea en este mundo en el que estamos en transición de una cosa a otra? Vamos a explicarlo de alguna manera, Vicente. La Unión Europea, como todos, tiene que mirar a los 5 principios clásicos de poder que existen desde que el mundo es mundo. Uno es la demografía, el poder demográfico. Los europeos no andamos sobrados de poder demográfico, no andamos bien por ahí. Segundo es el poder económico. Ahí andamos mejor, pero es un poder económico declinante. No representamos ya todo lo que representábamos antes. El tercero es el poder militar. Ahí andamos mal. El cuarto es el poder cultural, en el cual Europa es una referencia importante. Era una referencia importante desde el punto de vista de el origen de los fundamentos en los que las sociedades occidentales se han desarrollado.
pero en este momento está en situación preocupante por falta de orientación y falta de objetivos, ¿no? Y el último es el tecnológico. Y en el tecnológico Europa tiene una posición subordinada, ¿no?, a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha hecho los europeos? ¿Qué hemos hecho? Lo digamos más o lo digamos menos, es reforzar nuestra alianza con los Estados Unidos. Y eso ha sido el reforzamiento de la OTAN, eso ha sido la ampliación de la OTAN. Y ahora lo que tiene que hacer Europa, en mi opinión, que no puede aspirar a ser a una autonomía estratégica que le permita estar en igualdad de condiciones con con China o con los Estados Unidos, pero que puede tener un ámbito de influencia relevante en el mundo con sus aliados, fortaleciendo la alianza con los Estados Unidos y expandiendo las alianzas con los aliados que defienden nuestro sistema de valores. Antes de pasar a otros asuntos, una última cuestión que nos devuelve otra vez al principio de la conversación, a la guerra de Ucrania. Bueno, quienes estamos aquí conocemos a Putin por sus hechos. Usted ha tenido la ocasión de estar con él. ¿Qué sensación puede tener distinta de la que tenemos aquellos que solo conocemos a Putin por sus hechos? Quiero decir, Putin es un hombre que sabe lo que quiere. Que sabe lo que quiere y que no repara en medios para conseguir lo que quiere. Y los medios pueden ser muy diversos. Y no hace falta tampoco entrar en muchos detalles. Quiero decir que los disidentes rusos acaban en Siberia, en prisión. Hay algunos que terminan envenenados. Otros no se sabe dónde andan y están perdidos. Es decir, la sociedad rusa se ha cerrado completamente a cualquier forma de pluralismo. Putin es una persona extraordinariamente metódica, extraordinariamente racional, con unos objetivos muy claros y que pone todos los medios que tiene a su alcance para conseguir esos objetivos. Desde ese punto de vista, es predecible. No es impredecible, es predecible. Yo, como le conocía algo, yo siempre predije que Ucrania sería invadida, en contra del criterio general. No es que a mí me estimule ir en contra del criterio general, que también, no te voy a decir que no me estimula a veces, ¿no? Pero yo estaba convencido que tú no acumulas 150.000 tropas en la frontera con Ucrania para pasar el fin de semana o para mandarlas de paseo, no, las convocas para invadir Ucrania. El plan le sale mal y entonces el plan es el control total de Ucrania. Claro, él hace el mismo análisis. Estos no se van a atrever a reaccionar. Si yo tomo Ucrania rápidamente, tiene que ir a una guerra absolutamente convencional para la cual estaba mal preparado. Es decir, comete un error estratégico muy grave, pero sabe lo que quiere, claro que sabe lo que quiere. Dicho eso, yo creo que Rusia al final, en la expansión de todo esto, es mucho más fácil que acabe como una potencia secundaria de China que no como un poder emergente en el nuevo orden mundial. ¿Putin aceptará una derrota en Ucrania? Difícilmente. El problema es que nadie puede aceptar una derrota. Putin no puede aceptar una derrota, pero los Estados Unidos y la OTAN tampoco podemos aceptar una derrota. Entonces, eso te lleva a la mesa de negociación. Es posible que te lleve a la mesa de negociación. Lo que no sabes es cuándo te va a llevar a la mesa de negociación y en qué condiciones. Y en el tránsito entre eso y una mesa de negociación, si es que la hubiera, que ahora no la puede haber, no estamos seguros de que la haya, pues pueden pasar muchas cosas. Vivimos en un mundo peligroso donde las situaciones se pueden complicar, se pueden extender, se pueden cometer errores y esos errores pueden llevar a situaciones mayores. En esa situación internacional, ¿qué papel juega España, qué papel está jugando y qué papel podría jugar? Depende de lo que queramos. Depende de lo que queramos ser, ¿no? Lo digo porque yo he escuchado a varios expresidentes, cuando eran presidentes, entre otros a usted, decir algo similar a los españoles somos menos ambiciosos que sus presidentes en lo que se refiere a colocar a España en un lugar preponderante en el ámbito internacional. Que algunos. Que algunos. Que algunos españoles, quiere decir. No, que algunos presidentes. No todos. No todos. Yo creo que todo el mundo, en este mundo de cambio,
Yo digo, los dos cambios más importantes, las dos cosas que están cambiando el mundo, es la revolución tecnológica, y que ahora va a tener otro avance, otro salto gigantesco, hacia, en principio, lo desconocido, que es la inteligencia artificial. Pero la revolución tecnológica que hemos vivido ha cambiado todo. Y, en segundo lugar, es esta competición estratégica. Estamos viviendo en un mundo de competición estratégica y, por lo tanto, de profundos cambios, ¿no? Eso que los rusos y los chinos llaman el Gran Sur, que el Gran Sur incluye prácticamente todo lo que no es el mundo occidental, ¿no? Pues incluye África, incluye Latinoamérica, incluye muchísimas cosas, pero el Gran Sur no ha estado apoyando las decisiones en Ucrania, ¿no? Solo una parte pequeña de peso lo han apoyado. Bueno, acabamos de ver cómo se firman acuerdos de reconocimiento diplomático entre Arabia Saudí e Irán con la presencia china, no con la presencia norteamericana, que evidentemente no lo podría hacer porque no tiene relaciones con Irán. Es decir, son muchas cosas en ese sentido. Pero yo creo que a donde voy es, cualquier país sensato en este momento tiene la obligación de decir, con este mundo que viene, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer, cuáles son los objetivos que puedo tener. Cualquiera. O sea, lo tiene que hacer realmente, cualquier país, ¿no? Y nosotros lo tenemos que hacer también. Y no lo estamos haciendo. Tampoco lo está haciendo Europa, desde el punto de vista general, porque una de las cosas más importantes que faltan en el mundo de hoy es que no se dedica tiempo al pensamiento estratégico, que es fundamental. Y así se cometen muchos más errores, ¿no? Pero lo que yo recomiendo para las naciones y para los países, lo recomiendo también claramente para las empresas. Sí, sí, bueno, o para las personas, para los profesionales. En este mundo que viene, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿A qué puedo aspirar, ¿no? Cuando un país y una nación como España, pues, que tiene muchas posibilidades y muchas capacidades, piensa sobre ese tema y debe pensar sobre ese tema, pues puede llegar a conclusiones relevantes e importantes, ¿no? Cuando España tuvo una ambición grande, pues España tenía una presencia europea importante, tenía una presencia atlántica importante, tenía una presencia americana importante, tenía una, digamos, superioridad en el norte de África muy importante. Y España ordenó bien sus medios, domésticamente se ordenó bien, ¿no? Al final yo soy de los que mantienen la idea de que no hay mejor política interna que no hay mejor política externa que una buena política doméstica, ¿no? Si tú tienes la casa en orden, las cosas se van mejor. Si tienes la casa desordenada, las cosas te van a ir peor. Digamos de eso. España tiene los mismos problemas que tienen todos los países del mundo, más los específicamente españoles. Y los específicamente españoles se llama separatismo. Ese es el principal problema que tiene España de orden político. De orden económico, España tiene dos problemas esenciales, en mi opinión. Uno, que desde hace tiempo, desde hace años, España no converge con los países más prósperos de Europa, sino que estamos divergiendo. Y, en segundo lugar, que nosotros tenemos que ordenar estructuralmente el país. España y su economía no es sostenible con los niveles de déficit, con los niveles de deuda que tiene en este momento y con los compromisos que hemos adquirido de carácter estructural. Eso hay que sentarse y hablarlo. Ahora, en momentos preelectorales es muy complicado hacerlo y en momentos postelectorales es muy deseable que se haga. Estamos en el medio de las dos cosas. Estamos ahora en el terreno donde es muy difícil hacerlo, por no decir imposible. Se ha extendido últimamente en el mundo una cierta tendencia al proteccionismo. Estamos en un foro de alimentación y, lógicamente, en España es una potencia este mercado y de la exportación también de productos españoles al extranjero. Pero, ¿en qué medida ese creciente proteccionismo puede perjudicar el interés, por ejemplo, de las industrias que se dedican a la alimentación en España? ¿O podemos potenciar la posibilidad de ampliar todavía más ese mercado hacia el exterior? El proteccionismo es una política que nace de decisiones populistas, esencialmente, y que nace en un mundo que va a fracturar la globalización. La globalización se está fracturando, el mundo se está desglobalizando
y, por lo tanto, aparecen proteccionismos. Proteccionismo comercial, proteccionismos industriales, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso para el mundo es un error. Si uno mira desde el año 1990, desde el año 2000, los años de expansión del libre comercio, los años de la expansión de la libertad económica en el mundo, los años de expansión de la democracia también en el mundo, coinciden con unos años de expansión económica formidables. Nunca en la historia de la humanidad salieron tantos centenares de millones de personas de la pobreza. Nunca. Nunca hubo en la historia de la humanidad menos pobres que en los años que hemos visto. Yo soy, como liberal que soy, yo soy absolutamente partidario del libre comercio, del libre cambio, de la libre empresa y de fomentar eso. No soy partidario del proteccionismo, no me gusta el proteccionismo. Ahora, otra cosa distinta es que, miren ustedes, tú tienes que tomar decisiones en un tiempo determinado, en una situación determinada y para un país determinado. Y a partir de ahí estableces los cálculos que tienes que tener. Pero yo soy mucho más partidario de que se establezca un marco económico global, por ejemplo, entre Europa y los Estados Unidos, que no que Estados Unidos apruebe medidas proteccionistas y Europa aprueba medidas proteccionistas también, ¿no? Y que luego China también aprueba medidas proteccionistas y los demás también aprueban medidas proteccionistas. Eso colapsa el comercio del mundo, colapsa el progreso y hace a las personas con menos oportunidades. Bueno, vamos a entrar en materia. Aparte de todo esto que hemos hablado, que estaba muy interesante. Hasta ahora hemos resuelto el mundo. O sea, que hemos resuelto los problemas mundiales, vamos con los asuntos españoles. ¿Ha tenido ocasión de hablar con Alberto Núñez Feijóo en estos días? Sí. Claro, en estos días. Aproveche para contarnos. No. Yo no tengo una información tan buena como la tuya, pero no, yo creo que el día 28 de mayo España cuajó lo que yo creo que es un deseo de una mayoría social de españoles cansada de experimentos guiados por minorías extremistas que desean un cambio político en España. Y ese día fue un día sin duda muy importante y yo creo que ese día espero y deseo que se culmine el día 23 de julio. Y por lo tanto no encuentro razones para que no se culmine y encuentro muchas para que se haga. Pero yo creo sinceramente, hay una mayoría social, España necesita un cambio y deseo que ese cambio se produzca. Entonces, vamos a hablar con claridad, porque antes hablamos de hechos y hechos son hechos y en política los hechos son determinantes. Aquí hemos tenido un gobierno de socialistas radicales, de comunistas, apoyados por separatistas y por antiguos terroristas. Ese es el gobierno de España. Entonces, circular con eso, eso es un hecho, eso es tan hecho. Bueno, en el mundo virtual se puede discutir de todo, incluso que no existimos, ¿no? O que somos parte de la realidad virtual. Pero esto es una silla, ¿no? Pues ese es un hecho. Ese es el gobierno que hay en España. Yo considero que ese gobierno es un gobierno no deseable, francamente, que ha sido profundamente negativo para los intereses de España y que los españoles deben tomar la decisión de apostar por el cambio político. Me gustaría que en España alguien como yo, que cuando tuvo la oportunidad de gobernar dijo dos cosas, una heredada de un gran estadista español, Antonio Cánovas del Castillo, cuando dice mía una frase suya: nosotros venimos a continuar la historia de España. ¿Qué estaba diciendo? Nosotros venimos a seguir, a continuar la historia de la transición española. Y al menos mi gobierno fue parte de la transición española. Una parte renovada de la transición española, pero parte de la transición española. Ahí no se ponía en cuestión ni el modelo ni el marco constitucional en absoluto, ni los pilares fundamentales de la transición. Muy bien, a mí me gustaría que en España siguiese existiendo un centro derecha con un pilar constitucional, que fuese un pilar constitucional muy fuerte, que lo hay, pero que también hubiese un centro izquierda que fuese un pilar constitucional muy fuerte, y no lo hay. Y eso no lo hay porque el centro izquierda ha decidido cambiar su referente constitucional.
y ha decidido, en lugar de entenderme esencialmente con el centro derecha en las cuestiones básicas de España, yo quiero poner en cuestión la transición, quiero poner en cuestión la Constitución y para eso mis aliados son los aliados radicales. Aquellos que quieren tumbar el sistema, aquellos que quieren acabar con la transición, aquellos que quieren acabar con la Constitución. Eso es lo que se llama la coalición Frankenstein. ¿Usted quiere eso? Pues que lo coja. Eso es lo que va a seguir si sigue la actual mayoría. Entonces, si sigue la actual mayoría, es seguro que España sufre una mutación constitucional total. O sea, no nos vamos a decir, los separatistas de la Esquerra Republicana y sus amigos y los antiguos terroristas de Bildu, el precio que van a pedir por seguir apoyando a Sánchez en el gobierno es el precio que les tienen que pagar, es el precio de la autodeterminación, el cambio de la mutación del cambio constitucional en España, que cuando tú lo abres, un cambio constitucional, incluye todo. O puede incluir todo. Entonces, pues, si queremos un país en el cual eso no pase, no abrir esa circunstancia, la única posibilidad es que el pilar constitucional que existe y que representa, en este caso, el Partido Popular, pues sea quien represente una garantía de futuro. Porque aquí hay que tomar decisiones. Entonces, si no puede haber consensos porque hay objetivos divergentes, habrá que tomar decisiones. Y cuanto haya un gobierno más fuerte y menos dependiente, más fuerte y menos dependiente, tanto mejor para los intereses de los españoles. ¿Te ha definido ese pilar constitucional que cree que no existe en el centro-izquierda y que cree que sí existe en el centro-derecha? Hasta ahora tenemos el gobierno, bueno, usted lo ha definido como le ha parecido conveniente, el gobierno que tenemos ahora, pero la alternativa... No, yo no he hecho yo he hecho una descripción. La descripción que usted ha querido hacer de ese gobierno. ¿Quién compone el gobierno? La alternativa no es, a la vista de los resultados que hemos tenido el 28 de mayo, únicamente el Partido Popular. La alternativa sería un gobierno del Partido Popular apoyado de alguna manera dentro o fuera del gobierno, pero apoyado en cualquier caso por la extrema derecha. El votante español va a tener que decidir el 23 de julio entre una fórmula similar a la actual o una fórmula liderada previsiblemente por el Partido Popular, pero necesariamente apoyada por alguna manera por Vox. Lo que yo le pido al elector español es que decida en favor de una fórmula de un partido con los menores condicionantes posibles, porque creo que eso es lo mejor para España. ¿Y cuántos escaños necesita el PP para eso? Es decir, yo creo que ese tema no está mal. Por lo tanto, yo creo que a mí me parece que el PP está en condiciones de hacer una apelación hoy a una mayoría suficiente de gobierno en España, que le permita gobernar en solitario. Eso es deseable. Y eso es conveniente. A mí me gustaría que pasara. Y lo digo sinceramente, porque es que o sea, lo ideal sería... ¿Por qué España entra en crisis? Porque hemos perdido los objetivos comunes. Claro, si tú defines los objetivos de la transición y dices, no, es que yo renuncio a los objetivos de la transición, pues oiga, mire usted, es muy difícil encontrar consensos, es muy difícil que empujar el país, remar el país en la misma dirección, como se remó durante muchos años con éxito, aun con diferencias políticas, pero con éxito. Ahora no. Ahora lo que necesitamos es un gobierno muy fuerte, ¿no? Y esos gobiernos fuertes son los gobiernos menos condicionados posibles, ¿no? Y por lo tanto, eso es la reflexión que yo puedo hacer. La reflexión que yo hago como expresidente del Gobierno de España y como una persona que no tiene ningún otro interés que no sea el de ver a mi país otra vez fuerte y pujante. Esta pregunta porque, claro, usted tiene la experiencia personal, año 96, de haber llegado al Palacio de la Moncloa gracias a los pactos que necesitó establecer con partidos políticos con los que seguramente usted no hubiera querido tener que pactar nunca, como eran Convergencia y Unió, y el PNV, que no lo necesitaba aritméticamente, pero igualmente llegó a un acuerdo con ellos, ¿no? El señor Feijóo, si fuera el Partido Popular el partido más votado, siendo realistas a la vista de un resultado electoral, no de una encuesta, sino de un resultado electoral que hemos tenido, como aquel que dice hace 2 días, difícilmente podrá gobernar en solitario.
inevitablemente, a la vista de lo que está ocurriendo estos días en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, en diversos ayuntamientos, no va a tener más remedio que llegar a acuerdos con alguien para gobernar. Y ese alguien, previsiblemente, no va a ser nadie de la izquierda, sino necesariamente alguien a su derecha. ¿Hasta qué punto ese condicionamiento va, a su vez, a colocar a Feijóo en una difícil situación cuando se tenga que sentar, si es que eso ocurre, en el Palacio de la Moncloa? Dependerá de lo que los españoles quieran. No sé, la fórmula del 96 al año 2000 fue una fórmula de gran éxito para España. Y la prueba de ello es que los españoles nos dieron la mayoría absoluta, ¿no? Es el único caso de gobierno en España en donde has empezado con mayoría relativa y has acabado con mayoría absoluta. ¿Qué estaban valorando los españoles? Una política y una gestión. Pues algo se haría bien. Yo lo que digo, eso es lo deseable, ¿eh? Lo deseable es efectivamente que no exista ese condicionamiento porque, como digo, hay que tomar muchas decisiones, ¿no? Y luego, si el condicionamiento existe, pues habrá que manejar el condicionamiento, ¿no? Porque al final los países hay que hacerlos gobernables y las autonomías también y las ciudades hay que hacerlos gobernables, ¿no? Cuantos mejores gobiernos tengamos y gente más competente, pues mejor. ¿Usted augura una situación en la que el separatismo tenga una influencia muy importante en el caso de que el actual gobierno continúe en el poder después de las elecciones? Acabo de leer unas declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, que si lo que yo he leído lo he leído bien, que creo que lo he leído muy bien, acaba de decir que los de Bildu son unos patriotas que son dignos de ser puestos en los altares prácticamente, ¿no? O sea, que no existe en España gente más patriota que la de Bildu, ¿no? Es que eso es así. Es decir, es que la coalición que se ha formado es una coalición rupturista que tiene como misión fundamental satisfacer los deseos del mundo separatista y del antiguo mundo terrorista. Y eso es lo que hemos tenido, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Y eso yo no solamente lo auguro, estoy absolutamente convencido. España entra en una fase donde la transformación constitucional del país puede dejar una sociedad poco reconocible y un país poco reconocible. ¿Usted se imagina un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo con ministros de Vox? Yo, la verdad es que eso lo dejo para quien pueda ver los informativos de Antena 3 Televisión y puedan hacer todas sus opiniones, pero yo no me meto en eso porque no creo que sea mi misión meterme en eso ni debo meterme en eso, ¿no? Yo simplemente, aquí tenemos unas necesidades muy grandes, muy importantes. España ha perdido peso político, influencia económica, peso económico. Lo vuelvo a repetir porque hay mucha gente que no lo sabe. España ha pasado a tener el 80 y tantos por ciento, el 84, 85% de la renta media de la Unión Europea, cuando llegó a tener el 108. Díganme ustedes, que no estamos divergiendo de Europa. Sí, no estamos haciendo una propuesta de convergencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que tienes que poner en marcha el motor reformista y productivo español. Que lo tienes dormido, porque no vive un país, lo digo con toda sinceridad, un país no puede vivir permanentemente ni de fondos europeos que llegan masivamente, ni de la regla de la barra libre, ni de insuflar dinero permanentemente a la gente. No puede vivir de esa manera. Y vas a tener que afrontar una deuda del 120% o 115% del Producto Interno Bruto y un déficit estructural del 5%. Y vas a tener que resolver el problema de las pensiones y hacer la educación y hacer reformas fiscales y acabar y derogar muchos disparates que se han cometido durante estos años. Derogarlos para la tranquilidad del país. Y mandar un mensaje muy claro al mundo separatista, y es que con la unidad constitucional de España no se juega. Y el que juegue con la unidad constitucional de España, que se atenga a las consecuencias. Pero las consecuencias no pueden ser la eliminación del delito de sedición o la eliminación del delito de malversación. O sea, no puede ser que en España alguien dé un golpe de Estado y encima reciba premio. No puede ser. Sí, y no puede ser retar a los poderes del Estado y recibir premio, los retadores o quien acaban. Y no puede ser tener en el gobierno de España a los que quieren acabar con España y la Constitución española. Perdón.
Aquí, este es un mundo de empresarios, y aquí hay muchas empresas importantes. La pregunta es sencilla. ¿Usted metería en su consejo de administración de su empresa a aquellos que quieren acabar con su empresa? Pues yo no le recomendaría que los metiera. Meta a alguien partidario de la empresa. Pero no meta a alguien que se quiera cargar la empresa. Bueno, entonces esas cosas son que los españoles tenemos que decir. A mí me da la sensación también que luego los españoles, y esto es creo que ha tenido su relevancia electoral, están muy cansados. La mayoría social española es una mayoría tranquila, que quiere afrontar el futuro, que quiere vivir en confianza y que no le gustan los extremismos, ni las minorías extremistas. Y hemos padecido aquí un festival de extremismos que no tiene ningún sentido que sigamos con eso, ¿no? Solo puede hacer daño al país y España tiene grandísimas posibilidades. Si somos un país disciplinado, si establecemos orden en el país, si volvemos otra vez a nuestras cuentas, si ponemos el acento político donde lo tenemos que poner y no lo tenemos que poner, si no enseñamos nuestras debilidades por el mundo, pues volveremos a ser triunfadores. ¿Por qué le incomoda tanto hablar del elefante en la habitación, que es Vox? No creo que sea un elefante en la habitación. Vox es un partido que quiere consolidarse, es un partido nuevo, quiere consolidarse, quiere tener una posición en el marco político español, a veces en ciudades o a veces en comunidades autónomas. Pues la gobernabilidad puede exigir llegar a unos pactos o no, pero yo estoy hablando de lo que necesita España desde el punto de vista general, ¿no? Y es lo que yo le pido a los españoles. Que lo hagan o que me hagan caso o no me hagan caso ya es otra cuestión distinta. Pero yo no voy a dejar de pedírselo. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, las 2, 3, 4 medidas fundamentales que tendría que poner en marcha el próximo Gobierno después de las elecciones del 23 de julio? Bueno, sí. Las que usted considera que son esenciales para que la economía funcione, la situación política en España se normalice o se tranquilice después de la situación que se ha vivido en los últimos, no digo los últimos años, en los últimos fácilmente casi 10 años. Digamos que hay medidas y hay acciones políticas, porque la política se hace luego con hechos y con acciones, ¿no? Pero acabo de decir una muy clara, ¿no? La unidad constitucional española no está puesta en cuestión. La soberanía nacional no se divide, reside en el pueblo español y nada más que en el pueblo español. El Estado de Derecho se respeta, la ley es absolutamente igual para todos y luego España, fundamentalmente sobre eso, tiene que establecer y reiniciar un proceso de fortalecimiento del Estado. El Estado español como tal, institucionalmente, tiene que estar presente en todas partes en España, en todas partes, y sus representantes son los responsables de que esté presente en todas partes. Y ese es un mensaje político absolutamente de la primera magnitud. Segundo, yo quiero decir claramente, uno de los éxitos de la transición política fue mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Por eso los que combatieron en la guerra civil se reconciliaron. Por eso se aprobó la ley de amnistía. Por eso vino la democracia. Y ahora lo que no puede ser es que nietos de combatientes que tienen muy poco en la cabeza, que tienen muy poco talento en la cabeza, quieran devolver España otra vez a los tiempos del enfrentamiento y de la guerra civil. La memoria democrática es una cosa que se tiene que eliminar de la vida española y tenemos que dedicarnos a mirar claramente al futuro. Y debemos dejar ya de remover, dejar en paz a los muertos. Yo siempre recuerdo una frase de una persona con la cual, que creo que fue un mal gobernante, pero del cual yo he hablado mucho, bueno, fue un mal gobernante, pero he hablado mucho porque tenía una idea de España en la cabeza, que era Azaña, ¿no? Azaña, en el año 17, tenía una revista que se llamaba La Pluma. De Azaña se decía tenía cierto peligro porque era un escritor sin lectores y no hay una cosa más peligrosa que un escritor sin lectores. Y un escritor sin lectores que tiene una revista sin lectores también. La revista la leía poca gente, pero en esa revista dice: yo sugiero a cualquier persona relevante de España que cuando se vaya a morir, se muera absolutamente sin que nadie se entere, si es posible.
y que lo entierren en un sitio totalmente desconocido, porque aquí tenemos la manía de escarbar en los huesos cada cierto tiempo, y entonces irá alguien a escarbar en los huesos, y por lo tanto yo le recomiendo que se muera en total anonimato. Dicha fuera de esa broma, yo quiero decir, no podemos reabrir eso como tenemos que cerrar también y afrontarlo el problema de otro de los grandes pactos de la transición. Nosotros reconocemos la pluralidad de España y ustedes son leales a España. Si se rompe ese pacto, el que rompa el pacto tiene que tener consecuencias. O el pacto de la transición, es decir, monarquía es constitución, es garantía de nuestra convivencia. Y eso lo tenemos que salvaguardar y prestigiar. Son cosas políticas absolutamente fundamentales. Luego, todo eso pues, afecta a la política económica y a la política internacional. Se me ocurre una batería de medidas económicas para presentar en un mes y medio, pues bastante importantes, ¿no? Desde una reforma fiscal hasta una reforma del sistema laboral, hasta una reforma del sistema de financiación autonómica, hasta una reforma de las pensiones, hasta pensar en reformas educativas que mejoren nuestra competencia, etcétera, etcétera. Todo eso es fundamental y el país lo tiene por delante, ¿no? Y luego internacionalmente pues tenemos algunos problemas. Vivimos en un mundo en riesgo. Tenemos que ser conscientes de ello. Y luego nosotros tenemos nuestros problemas singulares. Y nuestros problemas singulares están concentrados en el sur de España. Y tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el sur de España, porque es donde juega parte de nuestros problemas principales. Y le voy a decir una cosa. Si no andamos con cuidado, con ojo, continuo, vamos a tener problemas en el sur de España. Vamos a tener problemas por el sur. Ya se adelanto. Vamos a tener problemas por el sur si no se da o no se manifiesta claramente una posición de entereza, de firmeza y de solidez en algunos aspectos. ¿Se está refiriendo a Marruecos? Estoy refiriendo a lo que... Argelia, Marruecos. Sí, es lo que hay por el sur de España. Ha habido un cambio sustancial en la política española con respecto a Marruecos y al Sáhara Occidental. ¿Un eventual presidente Feijóo debería dar marcha atrás sobre la decisión que ha tomado el presidente? ¿Marcha atrás? No. Mi opinión personal es que esas cosas las decide el Gobierno de España, las decide el Congreso de los Diputados, lo confirma, lo aprueba, lo debate y luego se toma la decisión, ¿no? Y luego pues se aplica. Lo que no puede ser es que el presidente del Gobierno de España envíe una carta en francés mal traducido, una carta personal al rey de Marruecos, en la cual no ha sido discutida en el Consejo de Ministros, no ha sido discutido en el Congreso de los Diputados, cambia la política y las responsabilidades de España por 40 años y los españoles se enteran de ese cambio gracias a la generosidad que tiene con nosotros el rey de Marruecos de leernos la carta que el presidente del Gobierno de España le ha mandado. Esa carta obliga al actual presidente, pero no al que venga. No al que venga, ni al Gobierno que venga. Por tanto, el Gobierno que venga tendrá que plantearse ese tema en los términos históricos de la responsabilidad española, que es lo que hace un país absolutamente serio. Porque estas cosas que he explicado y este incidente es mucho más que un incidente, porque no es una manera de actuar en la vida internacional y en la vida diplomática respetable. Y cuando en la vida internacional y en la vida diplomática, como en las demás, no actúas de maneras respetables, pues no te respetan. Para terminar, háganos un augurio para el 23 de julio. No lo que quiere que ocurra, sino lo que cree que va a ocurrir. Ganamos. Pues lo veremos el 23 de julio. Ganamos. Y lo contaremos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.